Bueno, 10:03. Ya, atentos, atentas. A ver qué opinan ustedes. ¿Estamos en una tercera ola o no? Lo dijo ayer el doctor Artaza acá, con total sinceridad, que estamos en una tercera ola. ¿Qué significa estar en una tercera ola? ¿Qué significa? ¿Cómo puedo yo? ¿Qué argumentos me dan a mí para estar en una tercera ola? ¿Cómo se puede llevar eso a aterrizar? Tengo al doctor Álvaro Erazo, ex ministro de Salud. Doctor Erazo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo amaneció? Hola, Sepo, un gusto saludarte y gracias por poder conversar hoy día sobre este tema que nos preocupa a todos los chilenos y al mundo. Gracias a ti, gracias por tu tiempo. ¿Está la doctora Gema Pera? ¿Está en bien o no? Ah, ya, se va a conectar ya Gema, que va a estar con nosotros. Doctor Erazo, ayer hablaba con el doctor Artaza acá y él me dice con total sinceridad, sin levantar alarma, nada, su posición al preguntar, una pregunta muy sencilla, ¿estamos en la tercera ola? Y él me dice, sí, efectivamente estamos en una tercera ola. ¿Usted coincide? Mira, sí, yo coincido que estamos en presencia de una tercera ola. Ahora, esto es bien discutible, pero darte algunos antecedentes o fundamentos, por qué creo que esta tercera ola está instalándose en nuestro país. En primer lugar, tenemos un aumento del número de casos nuevos muy acelerado en las últimas 2 semanas. Hemos tenido un aumento de 80% de los casos activos, vale decir, casos nuevos, y también en términos de casos activos, ¿te fijas? Entonces, por otro lado, hemos ido ampliando las libertades, como muchas veces hemos conversado acá, y eso implica, digamos, mayor cantidad de aforos, mayor cantidad de espacios donde la gente comparte, el tema de los restaurantes, el tema del transporte público. Fíjate que las personas más jóvenes, entre 18 y 35 años, son las personas que más están contagiadas proporcionalmente y también son las personas que menos se han vacunado. Entonces, ahí tenemos una ecuación bien compleja. Y por otro lado, esta sensación de seguridad. Yo ahí quiero expresarte mi preocupación. ¿Sensación de qué, doctor? ¿De inseguridad o de seguridad? Seguridad. ¿Por qué te digo esto, Edu? Porque, Rodrigo, porque, mira, con la dosis completa, vale decir las 2 dosis o la dosis única completa, estamos entregando pases que son básicamente para trasladarse entre regiones, andar y usar el avión para ir a otros países, y tiene, como tú sabes, varios levantamientos de restricciones, o sea, autorizaciones, pero lo que estamos viendo con mucha preocupación con los datos que tiene el Ministerio de Epidemiología del Ministerio de Salud, es que los casos que ingresan a UCI y fallecen versus los casos que ingresan a UCI. Lo sigo, doctor, se me fue la línea. Se me fue el doctor. ¿Internamente les llega bien o no? No. Se están acercando. Vale, que hoy día vacunarse con lo que llamamos dosis completa no es suficiente. Y eso hace que poco a poco se empieza a notar que aquellas personas que perdieron inmunidad ya pasados 6 meses y que fueron vacunadas, que indudablemente cumplieron la vacunación. Tú sabes que en Chile el 90% se han vacunado, sí, pero la inmunidad empieza a bajar. Y esa protección que tuvimos en mayo, por ejemplo, que por cierto era súper importante y súper buena, esto se ha ido perdiendo y se ha ido disminuyendo, y por ende la dosis de refuerzo tiene que ser hoy día un imperativo, y tenemos que hacer los máximos esfuerzos por ampliar esa dosis de refuerzo, porque eso es lo que está dando protección. Para solo darte un ejemplo, en los que ingresaron a UCI y fallecieron y que tuvieron la dosis de refuerzo hay 0 casos. En cambio, los que tienen, entre comillas, el esquema completo, que eran las dosis que en junio eran lo que protegía, hoy día ya no está protegiendo tanto. Entonces, esa es una situación de seguridad que no es tal. Y tenemos que saber comunicar esto, por cierto, para que los que están rezagados se vacunen, pero por sobre todo los que necesitan la tercera dosis, la dosis de refuerzo,
o dosis de refuerzo se vacunen con la dosis de refuerzo. Ajá. Ese es otro tema que me preocupa porque no ha sido... Ya se lo voy a tocar ese tema, ya se lo voy a tocar. Qué interesante, doctor Erazo, la visión que hace con casos nuevos, aumento, el 80% de casos activos, mayor cantidad de libertades, el término seguridad que estamos viviendo. Ya le voy a hablar por la tercera dosis, por la dosis de refuerzo, si ha sido o no un proceso lento, pues yo tengo una posición respecto a eso. Voy a saludar a la doctora Gema Pérez, que está con nosotros. Gema, ¿cómo le va? Buen día. Disculpe despertarla tan temprano el día domingo. Días, Rodrigo. ¿O está trabajando? No, que estoy trabajando. Así que por eso no pude partir con el doctor Erazo al mismo tiempo. Bueno, ahora puede saludarlo. Justo cuando ahora estaba lista, puede saludarlo. Justo llegó un paciente. Bueno, Sí. discúlpame, si llega otro paciente nos cortan nomás, aprieta el botón, te va a negro y da lo mismo. Exacto. Aquí estamos en confianza. Déjame aprovecharte ahora que estás ahí en el lugar de trabajo. ¿Cómo está la situación interna en las clínicas, en los hospitales, específicamente donde tú estás hoy? Por supuesto, han mejorado mucho con respecto al pic de la pandemia. Ajá. Pero han aumentado considerablemente las consultas respiratorias de pacientes pediátricos. Entonces, no nos tenemos que olvidar de ese tema. Es súper importante entender que con la mayor circulación, que estaba escuchando al doctor Erazo, con la mayor circulación, con la mayor sensación de pseudoseguridad, con las mayores libertades, empiezan a aparecer todos los otros virus respiratorios, como ya hemos hablado antes, que estaban tranquilos en el invierno y en la primavera anterior por haber estado confinados. Entonces, estamos llenos. La que había llegado justo cuando subí era una laringitis, que habitualmente es por un virus que se llama parainfluenza, pero también puede ser por virus sincicial o por otros virus respiratorios. Y en realidad son casos que van a empezar a aumentar porque los niños están yendo al jardín, a la cuna, al colegio. Pero obviamente tenemos que tener cuidado con el tema del COVID, porque obviamente lo que nos convoca hoy día es la gran alza con respecto a hace un par de semanas atrás que hablábamos de los 20.000 casos y el doctor Erazo y yo estábamos tranquilos. Ahora ya no estamos tan tranquilos, yo creo. Mira, ¿cómo nos cambia la visión en un par de semanas? El doctor Artaza ayer me confirma la tercera ola, acá el doctor Erazo con sus argumentos también me dice que estamos en presencia de la tercera ola, incluso anoté sus puntos porque me parece súper válido y valioso también entender por qué uno está en una tercera ola. Porque uno puede decir si estamos en tercera ola, pero bueno, ¿cuáles son las razones, cuáles son los argumentos que me permiten hoy establecer que estamos en esta condición? Doctor Erazo, yo siento que la tercera dosis, y yo no sé qué es dosis de refuerzo, yo no sé si usted lo comparte, a mí me parece que hay un proceso mucho más lento, más aletargado, más pausado. ¿Por qué? Y aquí lo uno y me hace mucho sentido con lo que también mencionaba Gema, que es esta sensación de seguridad. Ya tengo mis 2 vacunas, la dosis de refuerzo ¿para qué? Es una exageración. Siento que comunicacionalmente tampoco ha sido, y discúlpenme que lo diga con tanta frontalidad, el ministro de Salud fuerte en esto, en la tercera dosis. Yo creo que acá ha sido con una velocidad de 30 kilómetros por hora en vez de ir a 100 como se necesita. No sé, doctor Erazo, si lo comparte. Comparto plenamente, Sepu, lo que tú dices, porque fíjate que tenemos 4,7 millones de personas que se han vacunado con la dosis de refuerzo. Y habitualmente lo que estamos escuchando es que tenemos al 90% de la población vacunada. Entonces es indudable que un televidente dice, oye, estamos con el 90%, echémosle para adelante, ya estamos bien. Pero lo que estamos viendo, y precisamente en un escenario de alza, es que no basta. Por eso dijimos tercera dosis o dosis de refuerzo. No basta con eso, porque la inmunidad en 6 meses empieza a bajar y eso es lo que estamos observando. Y además, lo que dice la doctora, tenemos 1 millón de niños vacunados y tenemos que llegar a 3 millones de niños vacunados. Entonces, yo creo que el ministerio aquí tiene que poner un especial énfasis porque, como tú dices, la dosis de refuerzo anda media letargada, se crea esta sensación, por supuesto hay muchas presiones de los viajes aéreos, de los viajes interurbanos, a todos nos gusta la libertad, no conozco a nadie, salvo algunas excepciones. A Bolsonaro, por ejemplo. Pero creo yo que eso es lo que nos debiera preocupar, que el Ministerio de Salud
ponga mucho énfasis, y eso implica recursos, atención primaria, personas que estén haciendo la pega de ampliar la vacunación de refuerzo y, por supuesto, a los rezagados, pedirle, insistirle que usen y que accedan a la dosis de refuerzo, o sea, a la dosis a los rezagados que todavía no lo han hecho, que se convenzan. Por último, que piensen en sus hijos. Creo que en ese sentido, hoy día tenemos que analizar el pase de movilidad, porque el pase de movilidad dice, mire, con la vacuna completa, sin dosis de refuerzo, ya tiene todas las posibilidades de salir, viajar, subirse a donde quiera, bajarse a donde quiera, ir de noche por donde quiera, pase de movilidad súper bien. Pero esa es una inseguridad, es una seguridad hasta por ahí nomás, por lo que estamos viendo con los casos. Ajá. Necesitamos dosis de refuerzo. Gema, estaba mirando datos del ISP. Entre el 13 de septiembre y el 7 de octubre se vacunaron 643.204 niños, ¿sí? Y niñas. Dosis de Sinovac. Solo 71, no un porcentaje, sino que 71 tuvieron síntomas. Es decir, el 0,011%. Es bajísimo esto, por las personas que tienen miedo a vacunar también a sus niños. Absolutamente. Estaba pensando en eso mismo antes de que me preguntaras, porque llegó un Twitter mientras estábamos al aire, que nos etiquetaron a todos. La identificación del celular ayuda en eso, como estoy conectada a través del celular por estar aquí trabajando. Entonces, justo estaba pensando en eso y como dices tú, estamos conectados. Aprovecho de decir, yo no tengo pelos en la lengua como ustedes tampoco. Después de nuestra aparición anterior, saltaron muchos antivacunas por mis redes sociales, amenazas, de todo, pero uno no tiene que tenerle miedo a eso. Al contrario, nosotros estudiamos y hemos estudiado cada día más el tema. Nosotros ayer terminamos el Congreso Chileno de Neumología Pediátrica y una invitada internacional, no vale la pena decir su nombre, es una broncopulmonar experta estadounidense, hablaba perfectamente de las cosas que nosotros hemos especulado, pero que ellos por tener más recursos han podido estudiar. No sé si se han dado cuenta que las estadísticas de niños, neumonías por COVID graves de niños y PIMS graves de niños son en sexo masculino. Ellos estudiaron la inmunidad y demostraron que la inmunidad innata es peor en el sexo masculino en niños que en el sexo femenino, y también producía mayor cantidad de citoquinas inflamatorias, la interleuquina 6, el TNF-alfa y todo lo que desencadena el PIMS y todo el estallido de citoquinas de la neumonía COVID. Entonces también hay evidencia en ese sentido, por lo tanto tienen mucha más baja inmunidad y no son tan inocuos como se preguntan las personas o los padres, y no solo los antivacunas, porque todos tenemos miedo. Y esos efectos colaterales que son mínimos son efectos secundarios a la respuesta inmune. Por ejemplo, el tener dolor en el sitio de inoculación, que es mínimo, y eso pasa con cualquier vacuna, no con la del COVID. El tener síntomas de pseudo resfrío o fiebre pasa también con cualquier vacuna, y principalmente con la influenza, que es mucho más parecida a Coronavac que cualquiera de las otras vacunas que tenemos en el PNI. Entonces, si yo pienso en el riesgo de morir, en el riesgo de tener una neumonía de COVID grave con ventilación mecánica, en el PIMS grave versus estos efectos colaterales, aunque el 100% de los vacunados tuviera efectos mínimos colaterales, es mucho más relevante vacunar, protegernos Gema, evitar la muerte. Déjame preguntarte esto. Cami, a ver si me puedes poner este Twitter porque tiene relación con lo que estás diciendo. Voy con el Twitter, a ver. Carlita me dice... Ayer se vacunó 2 dosis Sinovac Connie, 6 años, paciente de la doctora, y desarrolló en la tarde una especie de gripe, mucha congestión, fiebre, afonía y tos. Lleva 2 días. Eso asusta un poco a los otros papás. ¿Es normal esta reacción, Gema? Le agradezco a la Carlita porque efectivamente yo veo a sus 3 hijas hace mucho tiempo. Muy bien. Y la verdad es que suena feo porque me siguen por todos lados, la veo en el hospital, en la clínica, en todos lados. Y ella es una mamá muy, muy joven, pero muy clever. Y ella habitualmente pregunta todo, como ahora. Y le agradezco la pregunta porque efectivamente puede presentar, y el otro paciente que me escribió en la semana fue un paciente con fibrosis quística que tiene 20 años, entonces tampoco es tan niño. Él se tiene que vacunar sí o sí, tiene una enfermedad pulmonar obstructiva grave y obviamente sus primeras dosis fueron con Coronavac y la tercera dosis de refuerzo fue con Pfizer, que es mucho más reactogénica,
pero no quiere decir que le hizo mal o que está descompensado de su fibrosis quística. O sea, es una reacción normal de la vacuna solamente. Okay. Y claro, coincide que son dentro de las 48 o 72 horas al principio de la vacuna. Lo otro que es importante considerar es que las hijas de la Carlita son asmáticas. Entonces, por supuesto que también y están yendo al colegio. Entonces, por supuesto que es importante, pueden adquirir los virus que estamos conversando. Rinovirus, virus sincicial, parainfluenza y superponerse a la vacuna. Pero ojo que eso no es que le vaya a deteriorar la respuesta inmune ni le vaya a causar más enfermedad el vacunarse estando resfriado o enferma con otra cosa. Buen dato. Lo más importante es que no se vacune con fiebre. Gema, doctor, les voy a pedir respuestas cortas porque hay mucha gente que quiere preguntar y yo quiero aprovechar la sabiduría de ustedes. Voy con otro. Gracias, Carlita. Gracias, Carlita. Gracias, Gashi. Pregunta para el doctor. Yo fui a la tercera dosis y me dijeron que yo no necesitaba la tercera vacuna por tener 2 vacunas Pfizer. ¿Es verdad, doctor Erazo? Bueno, en ese caso, con la vacuna Pfizer, es un refuerzo, o sea, hay ya una inmunidad más potente que con el caso de Sinovac. De tal manera que efectivamente si son 2 Pfizer ya tenemos una buena efectividad. Muy bien. Gracias, Rachet, por escribir. Siempre muy atento. Está Claudito. Está bien lo que dice el doctor, pero no hay dosis de refuerzo en ningún lado. Pfizer al menos. ¿Quieren que lleguemos a las 6 de la mañana? Es obligación del gobierno tener la cantidad suficiente. Llevo una semana buscándola en los centros de Viña. Doctor, Gema, disculpa que vaya con el doctor, a mí me gusta ir uno a uno, pero acá como lo involucra. Ayer, no está, Antonia Kohler hizo una nota en la noche en el noticiero presentado que es muy cierto. Un caballero dice, llevo 3 semanas tratando de encontrar la tercera dosis y no puedo, no es que no quiera vacunarme. Bueno, este mismo caso a lo mejor Claudio, que expone acá, doctor, puede ser en relación a lo que yo le decía, la lentitud de la tercera dosis. Acá hay gente que no la encuentra, por ejemplo. Bueno, a mí también me pasó porque yo tenía 2 Sinovac y me vacuné con otra tercera Sinovac, que igual me da protección, activa la memoria inmunitaria, pero yo creo que hay lentitud, justamente, hay lentitud. Y aquí tenemos que hacer el máximo esfuerzo. Por eso el punto aquí que conversamos es súper importante. El hecho que uno diga hay tercera ola con esta cantidad de vacunados. Fíjate que si lo extrapolas a abril de este año, donde tuvimos la curva, el pic famoso de los 9.000 casos, habían 5 millones de vacunados. Por supuesto, en ese minuto tenían capacidad inmunitaria porque estaban recién vacunados la mayoría. Pero hoy día que tenemos una cantidad parecida de 4.700.000 vacunados con dosis de refuerzo, igual podemos tener un pic muy alto y es por eso que tenemos que vacunarnos mucha más gente con la de refuerzo, ya sea Pfizer, sea Sinovac o la opción que haya, pero respaldada por el ISP. Hay que evitar que la gente quede con la sensación de frustración que va al consultorio, al CEFAM o al centro vacunatorio y no hay la vacuna disponible de refuerzo. Yo creo que eso tiene que ser resuelto ya ahora. Urgente. Bueno, el doctor Erazo ya respondió respecto a la población rezagada. Gema, voy contigo a ver con este Twitter. María José Lara. Hola, Rodrigo. Como dice el doctor, mucha gente con pase de movilidad que puede ser asintomático, se sube a buses, aviones y solo a los no vacunados se les exige el examen en PCR. ¿No es contradictorio? ¿Qué hacemos con eso, Gema, respecto a las exigencias y también si debiesen volver más medidas de restricción? Yo creo que eso está un poco equivocado, Rodrigo. Lo que se ha mejorado es que a las personas que están con el esquema de vacunación completo es que tengan menos días de cuarentena con PCR negativo, pero no es que no se les está pidiendo PCR. Así que eso es sumamente importante recalcar. Sí, a mí me da mucho susto también cada vez más libertad, que a lo mejor no van a pedir cuarentena y solamente PCR de llegada a las pacientes que tienen el esquema de vacunación completo. Eso sí, debo decirlo públicamente que nos da mucho susto. Como estamos aquí conversando la temida tercera ola y cuarta ola que ya hubo en Europa y en Estados Unidos, la mayor desventaja que ellos tenían es un porcentaje tan bajo de la población vacunada y sin refuerzo.
Y como siempre digo, nosotros estamos atrás a la colita, que en este sentido es bueno, porque podemos aprender de los errores de Europa y de Estados Unidos, lógico, o de las grandes potencias, y nosotros tenemos una gran cobertura de vacunación, a pesar de que todavía la gente tenga mucho miedo y mucho escepticismo al tema. Los estudios también están saliendo a medida que esto va avanzando, y por supuesto ya hay estudios de seguridad y eficacia de todas las vacunas disponibles y autorizadas por el ISP en Chile. Entonces yo creo que también los rezagados también se están atreviendo por lo mismo. Bueno, hay mucha gente que está escribiendo y agradeciendo también la ayuda de ustedes, obviamente. Marcela me dice que en Peñalolén están todas las dosis. Yo me puse la tercera la semana pasada. Me escriben también de MOL, que nos están viendo en vivo y en directo. Me escribe Leo Vallejos, me dice, en relación a la pregunta anterior, desde el 12 de octubre, que los con 2 Pfizer deben recibir la tercera. Hoy los vacunados con todas las dosis deben recibir la tercera. Doctor Erazo, ¿usted cree que hay que apretarse un poquito con las medidas? ¿Hay que estar más bravo ahora? ¿No tanta libertad? ¿Empezar a retroceder? ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que a lo menos debiéramos analizar volver a la fase 3 si es necesario. Hoy día tenemos 5 regiones: Valparaíso, Santiago, Tarapacá, también en Coquimbo, con niveles de positividad como en comunas como Puente Alto en Santiago y también Maipú, con positividad de más de un 4%. Entonces, claro, tenemos indicadores, hay que aplicarlos para las diversas etapas, como se hizo en el plan paso a paso, pero debiéramos restringir, creo yo, sobre todo los aforos, porque en la medida que tenemos aforos y el mensaje respecto a lo que estamos viviendo en relación a la vacuna de refuerzo, creo que es un imperativo, pero claramente algunas regiones o comunas, ciudades, más bien regiones, a mí me gusta la idea que sean abordajes regionales o por lo menos provinciales. Con la situación que estamos viviendo, debiéramos volver a fase 3 en algunos casos, que eso es básicamente limitar los aforos, básicamente aquello. Y por supuesto los viajes interprovinciales, ser mucho más cuidadosos, y los viajes también, coincido con la doctora, fuera del país, y la entrada de personas mucho más restringido, con mayor control sanitario y particularmente con cuarentena. Gema, ¿qué pasa? Y acá te traspaso 4 preguntas que me llegan por Instagram de papás con miedo. De papás con miedo. Padres que no se han vacunado. Y que acá en este caso, obviamente, es Francisco, es Ricardo, es Pablo, es Carolina y es Alfonso. El concepto es, discúlpenme si no soy tan preciso en las palabras, pero creo englobar lo que ustedes me dicen. Ellos no quieren vacunarse, no se han vacunado, pero no van a vacunar a sus hijos. Tú como una mujer con tanta experiencia en pediatría también, en todo el aspecto broncopulmonar, ¿qué les dirías a esos papás pensando en sus hijos? Porque a veces la misma ideología se traspasa, el padre no quiere vacunar, la madre no quiere vacunar, por lo tanto no voy a vacunar a mis hijos. ¿Qué se hace ahí? La verdad es que me encantaría conversar directamente con ellos, porque la primera pregunta sería si tienen el resto de las vacunas del programa. Si tienen el resto de las vacunas del programa, hacerles entender que parte de eso, la gente siempre se pregunta, no, es que esto no tiene estudio. No es que no tenga estudio, yo creo que lo hemos visto más de alguna vez el doctor Erazo, el doctor Artaza, tú mismo, los medios, en Planeta Futuro. Se ha dicho de formas distintas que las vacunas, o sea, los estudios se hicieron mucho más rápido y de todas maneras habían adelantado estudios, por ejemplo, la Pfizer, que todo el mundo le teme. Los estudios de las vacunas ARN mensajero están hechos hace mucho tiempo para el ébola. Solo se cambia, por decirlo así, el foco o el virus o la bacteria que uno quiera tratar cuando ve vacunas. Lo mismo pasa con Sinovac. Sinovac, que es la vacuna entre comillas más segura, entre comillas también menos eficiente, es una vacuna igual a la del virus influenza, virus inactivado, que hace que no genere enfermedad, sino que el organismo la reconoce como un virus y genera la respuesta inmune. Que puede tener reacciones adversas, sí, por supuesto, pero como dijimos antes, no son las más graves. Y si no se han vacunado, claro, también es complejo convencerlos ahora que se vacunen con una vacuna distinta, pero ahí la labor es del pediatra. Ajá. El pediatra que hace el control sano de sus hijos debe reforzar, debe preguntar. Nosotros tenemos como
como instrucción mental, ni siquiera como instrucción de nuestras instituciones, preguntar si los papás están vacunados contra COVID y si los niños están vacunados contra COVID cuando la edad corresponde. Entender lo mismo que dijimos antes, que versus que tengan una neumonía por COVID grave versus tengan un TIMS grave, es mucho más seguro tener alguna reacción adversa mínima por la vacuna. Okay. Es cierto que hay casos aislados de reacciones adversas graves, pero son mínimas a nivel de billones de personas. Me escribe Carolina Soto desde Puerto Montt. Gracias por vernos también desde Puerto Montt. Me encanta que podamos unir a todo Chile. Me dice, Exacto. trabajo en el equipo de vacunas de la Seremi en Puerto Montt. Desde hace una semana todas las vacunas necesitan dosis de refuerzo. Sinovac, Pfizer, CanSino, AstraZeneca, todos deben ir por su dosis de refuerzo. Por último, y para no quitarle más tiempo, doctor Erazo, pregunta básica pero con respuesta tal vez difícil. Nosotros que somos un país que vamos en la delantera respecto a las dosis. O sea, nosotros pensando en tercera dosis, incluso la doctora Daza dijo, ojo que podría haber una cuarta dosis, que tenemos ese recurso por un buen trabajo que ha hecho el gobierno, la investigación, las universidades de nuestro país. Hay otros países que recién van en la primera. ¿Por qué hoy podemos pensar en una tercera ola ya manifestada por ustedes si tenemos tanto porcentaje de vacunación? ¿Por qué pasa eso? La gente se pregunta, nos vacunamos, otra dosis más, una posible cuarta. ¿Y por qué vamos con el gráfico hacia arriba? ¿Qué respuesta hay, Doc? Bueno, porque la dosis de refuerzo se justifica plenamente en el esquema predominante en Chile, que ha sido con Sinovac. Y hay estudios que demuestran que la capacidad inmunitaria con Sinovac disminuye muy importantemente después de los 6 meses. Entonces, tú ves las gráficas y cuando empezó la vacunación en Chile tuvimos muy buenos resultados, pero en la medida que va pasando el tiempo, los 6 meses, se necesita esta dosis de refuerzo. Entonces, estamos justo en el límite donde la gran mayoría que se ha vacunado y que aguantó, por así decir, el chaparrón de la ola en ese minuto y contuvimos con mucha fuerza y mucha capacidad inmunitaria, esa población vuelve a tener un poco más de susceptibilidad, está más vulnerable nuevamente y es por eso que necesitamos la dosis de refuerzo. De tal manera que si la condición se mantiene tal cual, por eso hacía la comparación entre mayo con un porcentaje parecido de 5 millones de personas vacunadas, con 2 dosis completa, como se decía en ese minuto, y los 5 millones que tenemos ahora con dosis de refuerzo, igual tuvimos en mayo un crecimiento al alza muy fuerte. Entonces, por eso que uno dice, ojo, ahora dosis de refuerzo, independiente que el próximo año ya como esta es una endemia, vamos a tener necesidad de incorporar, por cierto, sin lugar a dudas, una nueva vacunación, que ya va a ser el esquema del próximo año. Pero hoy día, dosis de refuerzo, mayor trazabilidad y todo lo que hemos aprendido, y también nuestra población infantil que siga avanzando en su vacunación. Bueno, y que no le quiten los recursos a la atención primaria de salud también, pues, doctor. O sea, a la gente o decirle que le van a disminuir los recursos en plena pandemia. ¿Cómo hacemos eso? Que ahora solamente la Seremi lo puede hacer, no, pues ahí nos hacemos un autogol. Rodrigo, doctora, si me permites decir algo más. Por favor. Quiero aprovechar de decir, para que no se queden con esa sensación de que, bueno, entonces si son tan buenas las vacunas, ¿por qué hay tercera y cuarta dosis? Además de lo que dijo el doctor Erazo, que la vacuna que tenemos más común en Chile es Sinovac, y baja más o menos a los 6 meses su inmunidad. Las demás también bajan su inmunidad. Yo participé como paciente en el estudio de Janssen y tengo que ponerme mi dosis de refuerzo ahora en noviembre. Así que todas las vacunas van a tener, y por eso es que se incluyen todas las demás, Pfizer, CanSino, AstraZeneca, dentro del esquema de refuerzo. Y lo otro que es importante considerar que si bien tenemos estos 2.000 casos y más, estos casos son más leves, con menos desborde de las urgencias, con menos ocupación de camas UCI. Por lo tanto, las vacunas siguen siendo muy eficaces, efectivas, eficientes y seguras. La gente que ha estado ahora actualmente grave sigue sin tener esquema de vacunación completo o ninguna dosis. Bueno, ha sido muy gentiles. Quiero que den a conocer sus redes sociales porque los he visto muy activos ahí etiquetándome también y eso se agradece porque se provoca un vínculo. Doctor Erazo, ¿sabe su Instagram, su Twitter para que la gente lo siga? Sí, se lo voy a mandar.
Te lo cedo, pensé que me iba a decir, te lo cedo. Pero debe ser doctor Erazo. Yo vi ahí uno que me mandaron ayer, debe ser doctor Erazo, no debe ser tan difícil. Exacto, Ese. ¿Y el tuyo, Gema? Sí. Gema.perez.alarcón. Muy bien, para que les pregunte, para que consulten y también los sigan siempre con tanta educación. Abrazo gigante, que tengan lindo domingo. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Muchas gracias. Chao, gracias por su tiempo. Gracias por el... Chao.